Buen día, mi nombre es Leonardo Sánchez y este es mi examen argumentativo de la materia de análisis de circuitos eléctricos. Bueno, primero que nada se nos dieron dos problemas. El primero es un circuito en serie al que se eligieron tres resistencias. Igualmente los valores de las resistencias y el voltaje va a ser el mismo para el ejercicio uno y 2. El voltaje se trajo de una fuente de alimentación de 12 voltios. Usándola con el multímetro, vi que me daba 12,33 voltios. Y esta la tomé para los cálculos. En las resistencias agarré tres, una de 330 ohms, una de 2,2 kilo ohms y una de 4,7 kilo ohms. Primero que nada, para un circuito en serie, sabemos que la resistencia equivalente total es la suma de las resistencias del circuito. Por lo tanto, se sumaron todas las resistencias y nos da una resistencia total de 7,230 ohms o 7,23 kilo ohms. Para calcular la corriente se usa la fórmula de las leyes de Ohm, que nos dice que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia, y es así como sacamos nuestra corriente de 1,705 microamperes. Miliamperes, perdón. Y también en un circuito en serie, las corrientes son equivalentes en todo el circuito. Por lo tanto, podemos afirmar que la corriente total va a ser igual a la corriente 1, a la corriente 2 y a la corriente 3. Por lo tanto, así podemos calcular el voltaje que pasa dentro de cada resistencia. Por ejemplo, el voltaje que pasaría de aquí a este punto. Y esto lo hacemos con igual las leyes de Ohm, que nos dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Y nos da los siguientes valores. Como podemos ver, para la resistencia de 330 ohms nos va a dar 0,56 volts, para la de 2,2 kilo ohms 3,75, y para la de 4,7 kilo ohms nos va a dar 8,15. Y bueno, para el circuito en paralelo, algunas cosas cambian, como por ejemplo, para calcular la resistencia equivalente se usa la fórmula para este cálculo, en donde primero calculamos para la resistencia 2 y 3, que es la de 2,2 kilo ohms y la de 4,7 kilo ohms, y nos dio este valor. Y luego estas dos ya como resistencia equivalente, para buscar la resistencia total, la hicimos con la resistencia 1, la cual nos dio una resistencia equivalente total del circuito de 270,44 ohms. En este caso, a diferencia de un circuito en serie, en un circuito en paralelo el voltaje es el que se repite dentro de todo el sistema. Por otro lado, la corriente es la que va cambiando eh, dentro del sistema. Para la corriente total, pues usamos igualmente las leyes de Ohm, el voltaje que ya teníamos y la resistencia equivalente total para que nos dé un resultado de 45 microamperes. Aquí, pues calculamos también las corrientes individuales, y para que este cálculo tuviera una comprobación, lo que hicimos es que, como sabemos que la corriente total va a ser igual a la suma de corrientes en el sistema, por lo tanto, esta suma de corrientes individuales, pues nos debería dar la corriente total. Aquí nos dio 45,52 microamperes, que es muy cercano a 45,59 microamperes. Los valores que se pierden es por los decimales que no se usan. Y finalmente, se hizo el cálculo y con la diferencia entre medir en serie y medir con el multímetro. Y como podemos ver aquí, medimos el voltaje, la resistencia y nos dio una corriente calculada, este es del circuito en serie, de 0,0171, lo cual aquí lo ideal sería que todas fueran iguales. Esta varía un poco, pero es en 0,2, no, 0,2 microamperes. Entonces, no es mucha la variación. Por otro lado, en paralelo, pues, las mediciones que se tuvieron también fueron muy interesantes porque nos dieron valores muy cercanos a lo que es real. Sin embargo, siempre hay una pérdida de dígitos en decimales por la calidad del multímetro y en qué posición se ponga este. Y bueno, aquí está la comprobación para el paralelo. Primero se midieron en paralelo la resistencia y el voltaje. Sin embargo, la diferencia es que en resistencia el circuito no estaba siendo alimentado, y cuando se alimenta el circuito, pues ahora sí se puede medir el voltaje total. Igual para cualquier tipo de voltaje, pues siempre se va a medir en paralelo.
también la resistencia, pero siempre hay que ver que de preferencia no esté prendido la fuente de voltaje. Para la corriente se midió en serie, como podemos ver en la imagen de la derecha, entra la corriente, pasa por un lado del multímetro, pasa por el otro, estos cables están conectados a las puntas del multímetro y pues pasa por todo el circuito para cerrar el circuito. Y en paralelo, para medir cada resistencia, la corriente que daba cada resistencia, pues se pusieron dos en paralelo, una así, y la corriente que pasaba solamente de esta resistencia. Y así se fueron cambiando esta resistencia acá, esta se ponía en paralelo con esta, luego esta acá, y se modificaba todo, pero seguía en paralelo. Igualmente, finalmente, pues para la corriente de todo el circuito de paralelo, pues se puso que llegara del positivo, que pasara por toda la resistencia y saliera por el negativo para que se cerrara el circuito. Y bueno, ese es todo mi examen argumentativo. Gracias. Y bueno, adicionalmente a esto, para el proyecto de esta materia se debía checar el funcionamiento de unas fotorresistencias. Sin embargo, yo creo que ya yo he tenido un poco de experiencia con estas en distintos proyectos personales, por lo tanto decidí hacer este pequeño proyecto para la materia. Bueno, como podemos ver, del lado izquierdo hay un circuito con 4 fotorresistencias y pues del lado derecho está el mecanismo, que pues va a ser un seguidor solar. Entonces, cuando se incide la luz sobre las fotorresistencias con un pequeño programa, pues esta hace como la compensación para que, por ejemplo, estas dos son de arriba y estas dos son de abajo, y estas dos son de derecha y estas dos son de izquierda. Entonces hace la compensación para que estén más o menos en equilibrio el promedio de arriba abajo y derecha izquierda. Y es así como se mueve el mecanismo. Y pues todo esto funciona para que aquí en la parte de aquí haya un pequeño panel solar que pues cargue una batería y que haga que este sistema pues sea autónomo. Y pues ¿por qué se busca que siga el sol? Porque los rayos del sol con una incidencia de 90 grados, o sea, hacia el sol, es cuando más se puede aprovechar esta energía, ya que a veces se pierde potencial energético porque no está enfocada el panel solar hacia el sol.